ya terminando el mes de septiembre, así que ya estamos entrando ya de lleno en la segunda parte de este semestre. Bueno, como les habíamos comentado, hoy día tenemos como invitado al doctor Marcos Carrasco Benavides. El doctor Marcos es un académico de nuestra universidad, pertenece a la Facultad de Curicó, ¿no? Sí, en la Escuela de Agronomía en el campus San Isidro Los Niches. Muchas gracias. Los niches, y nos viene a hablar sobre un problema que debería estar bastante presente hoy día, incluso en la televisión, en las noticias, uno sabe de él, y Marco ha dado hartos años de su vida investigativa a este tema también. Además, también está desarrollando un Fondesit vinculado al agua en particular, y hoy día nos viene a compartir algunas reflexiones frente al tema, ¿ya? La charla de hoy se llama ¿Y vivieron felices para siempre? Incertidumbres del cambio climático global y el agua en Chile. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, sí, gracias por haberme dado esta entretenida tarea de contar un poco lo que es el cambio climático. En general, yo trabajo en esto hace más o menos el año 98, más o menos cuando estaba en pregrado haciendo mi tesis de ingeniero agrónomo. Principalmente yo trabajo en riego y agroclimatología, es lo que hago, y el riego está muy relacionado con el cambio climático porque la agricultura sin riego no existiría. O sea, nosotros aquí en Chile, si no fuera por el riego, no existiría, y el problema que tenemos hoy día es que el cambio climático está afectando la forma en que se suministra agua al ecosistema y cómo se saca para riego. Entonces va todo relacionado, y ahí les voy a contar un poquito la historia como para que se den cuenta de que al final está todo conectado. Así que parto inmediatamente, ya. Entonces, Súper. vamos a hablar entonces respecto a este título, y vamos a partir con una pequeña reflexión que dice que es una frase que dijo alguna vez Charles Darwin, que dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Entonces, esta presentación está organizada en 4 partes. La primera parte es, vamos a hablar de algunos conceptos básicos para poder entender todo este proceso y toda la génesis del cambio climático y todo lo que está ocurriendo. Un poco de historia también. Después vamos a hablar propiamente tal del cambio climático, y finalmente vamos a hacer una reflexión final sobre los problemas y desafíos que se nos van a presentar a nosotros y a nuestros estudiantes, que son las generaciones que van a continuar después que nosotros dejemos de estar aquí. Entonces, eso es más o menos la organización de la presentación para que se organicen mentalmente. Y vamos a partir con el Mentimeter. Así que, Stephanie, te doy el pase, como dicen las noticias. Muchas gracias. Stephanie. Ahí debería estar buscando el Mentimeter. Bien, como ustedes ya saben, los que ya han estado participando, la idea es que entren a la página web menti.com y usen el código que está marcado en azul, 3110-5581, y respondamos la pregunta: ¿qué es el clima? Es una palabra que uno ocupa día a día, ¿no? La escucha en todo momento, en las noticias, en las conversaciones telefónicas. ¿Cómo está el tiempo por allá? Bien, te dice. Así que por favor les pido que participen, entren a la página web y nos vayan comentando sus respuestas. Bueno, ahí empezaron las primeras respuestas, ¿sí? Lo que define el tiempo. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra más, por favor? Hoy día, no sé si querrán participar más personas o quizás están algunas desde algún celular, quizás. No sé si alguien más quisiera responder. ¿Qué es el clima?
Una condición de la naturaleza, también la están respondiendo. Condición atmosférica, van apareciendo otros conceptos que sin duda se deben enlazar. No sé si lo vas comentando, Marcos. Sí, sí, está dentro de lo que se entiende por clima. Eh, Ustedes me dicen cuando continúo con la presentación, ahí voy a contar un poco más al respecto. Entonces, Sí, más que nada para saber la impresión de ok, de los participantes, ¿sí? ¿Tienen alguna vinculación hacia ese lado? Que el clima lo consideran que está vinculado con el tiempo, que está vinculado con la atmósfera. Y también aparece una segunda pregunta. Viene inmediatamente la segunda pregunta, ¿no es cierto, Marcos? ujú, Sí. sí. Bien. ¿Qué entienden por el cambio climático global? Bueno, como ustedes ya bien saben, ahí hay otro código, pero si gustan, ya también podrían abrir el micrófono en caso de que decidan querer participar de esa manera. Mira, ahí viene, ¿eh? Ujú. Una primera y bien dura afirmación, ¿no es cierto? Falta de agua. En esta región o en este sector. Alteraciones de clima. Ujú. ¿No? A mí me nace escribir algo así como aceleración. Bueno, tengo que entrar a Mentimeter para hacerlo, ¿no? La sequía, ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Mm. Parece que no. Ah, ahí está, efecto humano. Talento global y una aceleración de un ciclo, perfecto. Ahí yo creo que ya tenemos varias. Mira, y siguen apareciendo respuestas. Buenísimo. Voy a leer una a una para que tú nos vayas comentando, quizás dando una síntesis, Marco, a partir de las primeras impresiones de los asistentes. Dice alteraciones del clima, efecto del humano. Mira, hay varias como acepciones sobre el concepto, ¿no es cierto? Falta de agua, sequía, falta de conciencia. Paradigma, aceleración de un ciclo, un proceso natural o artificial, calentamiento global, derechamente, o evoluciones de ciclos. Sí, No sé. lo que pasa es que hay una definición formal que la voy a mostrar en la presentación, pero todos los conceptos que los estudiantes están colocando ahí están relacionados con el fenómeno del cambio climático global. Perfecto. Entonces, yo quería partir la presentación con este tipo de preguntas porque en general eh, eh, se habla bastante del cambio climático global, en las noticias, qué sé yo, pero la definición del concepto propiamente tal no siempre está bien clara. Entonces, hay una definición de este concepto que lo estableció el IPCC, que es la entidad internacional que se formó producto de este fenómeno y que tiene ciertas definiciones formales al respecto, pero en general todo eso que se está indicando ahí en el Mentimeter está relacionado con esto, o sea, se nota que tienen una idea respecto a lo que es el problema, no necesariamente hay que manejar el concepto en términos formales, pero sí tener más o menos una noción de qué es. Entonces, creo que con esto estamos más o menos bien para poder empezar a presentar Sí, súper bien. las ideas que traje y después lo interesante sería que van a venir otras preguntas del Mentimeter y finalmente podríamos hacer una sección de preguntas por si alguien tiene alguna duda o a lo mejor complemento o a lo mejor crítica a la presentación, lo que sea. O sea, todo será bienvenido.
Gracias, Marco. Entonces, vamos a seguir con esta cosa y primero, como les dije, la organización va a hablar de conceptos básicos y a mí siempre me gusta partir con esta imagen porque este es nuestro Sol. Este es nuestro Sol, esta es la fuerza motriz de todo lo que ocurre en nuestro planeta. Estamos a la distancia precisa para no cocinarnos, ni muy lejos para no congelarnos. Entonces, toda la energía de todos los procesos que ocurren sobre nuestro planeta vienen del Sol. Y esta energía llega al planeta y la usan las plantas, nosotros nos comemos las plantas y obtenemos la energía desde ellas, los animales se comen las plantas y nosotros nos comemos ciertos animales, entonces también sacamos energía. Entonces hay un flujo de energía y todo esto en términos físicos se puede transformar en un flujo de calor y un intercambio de energía. Entonces, la fuerza motriz de todo lo que ocurre en el planeta es gracias al Sol. Y aquí tenemos una foto. Bueno, aquí yo hice el montaje, puse el Voyager en una esquina, pero la verdad que no es así como era. Pero la foto es de verdad. Esa foto fue tomada el 14 de febrero de 1990, cuando la sonda Voyager 1, que fue una sonda enviada al espacio en los años 70, salió de nuestro sistema solar. Es el primer aparato, la primera nave interestelar. Actualmente la Voyager ya no está dentro de nuestro sistema solar, sino que está entrando a otros sistemas solares y cada cierto tiempo llegan las señales. Y bueno, la cosa es que cuando los científicos de la NASA se fijaron que la Voyager ya se iba, giraron las cámaras y le tomaron una foto a la Tierra para ver cómo se ve la Tierra desde fuera de los límites de nuestro sistema solar y se ve ese punto azul pálido, como dijo Carl Sagan, que el año 96 después publicó el libro con el mismo nombre. Ese puntito que está ahí es nuestro hogar, es nuestra casa, ahí vivimos todos. Y tenemos que cuidarlo porque es la única casa que tenemos hasta el momento, no hay otra. Entonces, es como para ver una reflexión de lo pequeño que somos en el universo. Somos nos creemos mucho, pero la verdad que somos súper pequeñitos. Y ahí está la típica foto, esta es una imagen de nuestro planeta que se construyó a partir de varias fotos que tomó la NASA y es una imagen optimizada, como decirlo, del planeta Tierra. Es una esfera donde más del 70% del planeta es agua, por lo tanto el planeta debería llamarse agua y no Tierra, pero se llama Tierra. Y en estos continentes que son esas fracciones de tierra que sobresalen, vivimos nosotros. Ahora, ¿por qué yo quiero hacer énfasis en esto? Porque resulta que la energía que llega del Sol hacia nuestro planeta hace que se evapore el agua y el agua cambie de estado, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, después a sólido, y todos esos cambios de estado significan transferencia de calor. Y esos procesos de transferencia de calor generan el clima. Pero curiosamente, nuestro planeta no es como la foto que yo les mostré. Esta figura que está aquí, que es un modelo digital que se hizo hace un par de años atrás, eliminó digitalmente el efecto de la gravedad y el efecto del agua en el planeta, y por lo tanto la forma de la parte sólida de nuestro planeta es como una papa, es esta forma que está aquí, eh, donde se notan cuáles son las partes más altas, las partes más bajas, donde también están, si no me equivoco, se modeló considerando también los campos de gravedad del planeta, los campos magnéticos, perdón. Entonces, esta es más o menos la forma que debería tener nuestro planeta sin el agua y sin la gravedad. ¿Y por qué es importante esta interacción entre la Tierra y el Sol? Porque resulta que como el agua es el principal componente del planeta y va a cambiar de estado en función de la energía radiante que le llegue desde el Sol, y eso va a determinar todos los ciclos de vida que ocurran dentro del planeta, esto varía. No es constante y tiene ciclos. ¿Y quién se dio cuenta de esto? Esto se dio cuenta un matemático de Serbio, si no me equivoco, que fue más o menos como en los años 30, 40, por ahí en el siglo pasado, de apellido Milankovitch. Y Milankovitch lo que dijo fue que la órbita terrestre cambiaba su forma cada 100.000 años aproximadamente y cambiaba de forma circular a forma elíptica. Entonces, estos cambios de forma de la órbita cada 100.000 años, parece que estos son los que se conocen como eras, ¿no? Ahí tendría que un astrónomo explicármelo porque yo no lo sé,
pero cada 100.000 años Milankovitch dijo que en su modelo que la Tierra o está más cerca del Sol o está más lejos dependiendo de la órbita. Y eso va a afectar la irradiación que recibe el planeta. Esto es lo mismo que, no sé si ustedes han visto los locales de papas fritas, que después que hacen las papas fritas las tiran en una mesa con una lámpara infrarroja para que se mantengan calientes. Sí, sí, sí. Entonces, exactamente el mismo fenómeno. Mientras más cerca de las Claro. papas fritas que están más cerca de la ampolleta están más calientes que las que están más lejos. Y por eso la señora que hace las papas fritas va y las da vuelta cada cierto tiempo para que estén todas calentitas. Bueno, es más o menos la misma historia, que la física es exactamente la misma. Entonces, en este caso, cada cierto tiempo pasamos más cerca de la ampolleta infrarroja y cada cierto tiempo estamos más lejos. Y eso determina cuánto calor recibe el planeta. Otra cosa que también determina el calor que recibe el planeta depende de la oblicuidad, que se refiere a los cambios en el ángulo del eje de rotación. Y esta oblicuidad cambia más o menos cada 40.000 años. Y además tenemos un proceso que se llama precesión del eje de rotación, que tiene que ver cuando la Tierra da la vuelta completa, que ocurre más o menos dentro de esto. eh, y es más o menos 23.000 años. Entonces, todas estas cosas van a determinar nuestra posición con respecto a esta lámpara infrarroja que es el Sol y cuánta radiación va a recibir el planeta. Pero además, existen los máximos solares, que son periodos cuando el Sol produce unas manchas solares y esas manchas solares generan más radiación, por lo tanto llega más energía al planeta en cierto periodo de tiempo y se ha determinado que estos ciclos duran entre 25 y 30 años. El último máximo solar fue más o menos como el 2004, por ahí, más o menos 2004 al 2010, algo así, y normalmente cuando ocurren estos máximos solares hay problemas con las telecomunicaciones, fallan los celulares y hay una serie de problemas sobre todo con los aparatos electrónicos. Afortunadamente nosotros tenemos los campos electromagnéticos de la Tierra, creo que se llaman los campos de Van Halen, y además tenemos una cantidad de chatarra espacial dando vuelta alrededor del planeta que nos protegen de toda esa radiación. Así que por ahí no nos quemamos. Entonces esto también va a determinar que reciba más o menos energía a la superficie del planeta. La próximo máximo solar está proyectado más o menos para el 2025. Entonces, todo esto va a afectar a nuestro planeta y nuestro planeta nosotros lo podemos estudiar desde el punto de vista de la atmósfera, desde el punto de vista de la biosfera, que tiene que ver con todo lo vivo que está en la superficie del planeta, de la geósfera, que tiene que ver más que nada con la topografía, con los continentes y todo eso, y la hidrósfera, que tiene que ver con el agua. Pero todo esto en realidad recibe energía radiante del Sol y genera flujos de energía, perdón, que van a generar flujos de vapor de agua y esos flujos de vapor de agua van a generar el clima. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si estamos en el Ecuador, el ángulo solar con respecto al Sol es casi 90 grados, entonces estas zonas están más irradiadas que los polos que tienen ángulos más agudos. Llega menos energía, por esto aquí es más caluroso y en los polos es más frío, y esto genera celdas de viento. Y estas celdas determinan las zonas subtropicales, las zonas tropicales y las zonas polares. Y estas celdas de viento van a generar la circulación. ¿Se fijan? Ahora, la circulación de los vientos dentro del planeta también va a estar determinada por las fuerzas de Coriolis. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Marge Simpson, si no me equivoco, va a Sudamérica y lo primero que hace es ir al baño y tirar la cadena para ver para qué lado gira el agua. Eso se produce por las fuerzas de Coriolis. Nosotros aquí cuando vamos al baño y tiramos la cadena, el agua gira hacia un sentido, si vamos al otro hemisferio, el agua gira al sentido contrario. Entonces, todo eso va a determinar los giros de las corrientes de viento en las distintas células que existen en el planeta y esto va a determinar flujos de masas de calor de un lado para otro y eso va a arrastrar vapor de agua y el vapor de agua después se condensa y precipita y después se evapora y se congela y se liquidifica. Entonces, eso va a generar que se produzcan los climas. Y uno de los principales afectados en este ciclo, en este fenómeno, es el ciclo del agua. El agua que se evapora desde el océano, se evapora desde el agua en los continentes, después precipita en forma de nieve, en forma de lluvia, se condensa, recarga los aguas subterráneas, escurre desde las altas cumbres hacia el mar, y en todo este proceso permite que se genere vida, permite que se generen coberturas vegetales, y todos los ciclos de alimentación, las cadenas tróficas, desde los insectos hasta nosotros que somos los que estamos en la punta
de la pirámide. Entonces, después de toda esta historia, cuando nosotros hablamos de cambio climático, estamos refiriéndonos a cualquier cambio que ocurra en el clima en un periodo de tiempo. Por lo tanto, cuando la gente dice, no, es que estamos con los cambios climáticos, la verdad que no, estamos en uno solo, que es el que está ocurriendo ahora. Han habido cambios climáticos anteriores que los voy a mostrar a continuación, pero nosotros en este momento estamos dentro de un proceso de cambio climático. Ahora, es normal que haya cambios climáticos porque de lo contrario tendríamos que preocuparnos. No puede estar el planeta en una homeostasis, constantemente está cambiando. El tema, Disculpa, Marco, ¿Mm? eso que te iba a preguntar, el cambio climático es algo permanente. Lo que pasa es que ahora hay una celeridad y una variedad frente a un Exactamente. cambio cotidiano, ¿o Claro, no? o sea, los cambios climáticos se producen cada cierta cantidad de años con estos fenómenos. Por ejemplo, un cambio, tengo entendido que uno de los fenómenos de cambio climático obedeció, por ejemplo, cuando hubo una erupción de un volcán que cubrió de ceniza todo el planeta. Entonces cambió el balance de energía del planeta y eso generó cambio en el clima. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que hace un par de años atrás el volcán ese que está en Pucón, ¿cómo se llama? ¿El Villarrica? Ese fue el que Villarrica. erosionó y la pluma de humo dio vuelta al planeta. Ajá. Ya. Entonces, entonces, ese tipo de cosas van a determinar que se produzcan cambios en el clima porque cambia la radiación que llega a la superficie y eso altera todos los ciclos. Y ese es el problema. Y al cambiar los ciclos, como está todo encadenado, yo muevo una perilla y esa perilla conecta a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, y eso genera un cambio. Entonces, eso es cambio climático. Y acá tenemos el gran fenómeno del efecto invernadero, porque a ver, en términos proporcionales, si nuestro planeta fuera una pelota de básquetbol, imagínense una pelota de básquetbol, y nosotros tomáramos esa pelota de básquetbol, la sumergimos en un tarro con agua y la sacamos, la película de agua que queda adherida a la pelota es el equivalente a la proporción entre la superficie del planeta y la atmósfera. Eso es más o menos la relación. Entonces, gracias a esa delgada película de atmósfera que tiene nuestro planeta, nosotros tenemos protecciones contra los rayos del sol directamente porque tiene mucha energía. Sería como que si no tuviéramos la atmósfera, sería como que nos metiéramos dentro de un horno microondas. Estaríamos todos muertos, probablemente estaríamos llenos de cáncer porque la radiación ultravioleta que llega altera el ADN, entonces todos tendríamos problemas de tipo cancerígeno si no hubiera atmósfera. Y por eso es tan importante la capa de ozono, porque eso nos protege de que entren los rayos UV, que son los de más alta energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta radiación llega, rebota, sale al espacio exterior y la fracción que pasa ya viene con menos energía que la que está afuera, cae a la superficie, vuelve a rebotar, vuelve a perder energía y sale de la atmósfera, pero en la medida que cada vez que la energía va rebotando y rebotando y rebotando, va perdiendo energía y esa pérdida se transforma en calor. La energía de alta frecuencia se va transformando en una energía de baja frecuencia en términos de longitud de onda. Perdón, está la longitud de onda y está la frecuencia. Entonces, la energía, la alta energía que tiene, la energía que tiene alta frecuencia tiene una longitud de onda chica, mucha frecuencia y mucha energía. En la medida que la energía va rebotando, la frecuencia va disminuyendo y la longitud de la onda va aumentando. Y esa transformación hace que radiación de alta frecuencia se transforme en radiación de baja frecuencia y eso se pierde como calor, como radiación infrarroja. Todos los cuerpos generan radiación infrarroja y la radiación infrarroja en el fondo es se transforma en temperatura. Entonces, gracias a ese fenómeno es que nuestro planeta no está congelado porque mantenemos, creo que el promedio de la temperatura del planeta son 14 grados, la temperatura global. Los polos son como nuestro refrigerador y gracias a estas corrientes de aire que circulan en todo el planeta, el aire caliente llega a los polos y se enfría y vuelve a los trópicos y hace este circuito y produce este efecto de refrigeración. Se producen como ciertos remolinos de aire que dan vuelta a todo el planeta y eso determina, entre comillas, otros de los factores que afectan al clima a nivel, los modelos de circulación global. Entonces, ¿cuál es el problema del efecto invernadero? Que los gases invernaderos se han engrosado mucho, entonces ya no toda la energía sale y queda rebotando aquí adentro, y al quedar rebotando aquí adentro sube más la temperatura. Ese es el problema. Entonces, el cambio climático actual
está claro que es de causas antropogénicas, o sea, lo causamos nosotros como especie. Y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero. O sea, el efecto invernadero no es malo, porque gracias al efecto invernadero nosotros vivimos aquí. El problema es que la capa de gases de invernadero está muy gruesa. Y eso está haciendo que la temperatura se esté incrementando mucho. Al incrementarse la temperatura, o sea, estamos hablando de 1 grado, pero a nivel global es mucho. Y eso a todos estos ecosistemas, todas estas corrientes por ejemplo, las corrientes oceánicas cambian la temperatura, eso va a determinar los cambios en los flujos de las masas de aire, entonces se produce toda una alteración a nivel global. Y ese es el problema. Ahora les voy a contar un poquito de historia, y para eso les voy a mostrar este reloj. Este reloj es el reloj que nos muestra la historia de nuestro planeta. Ahí está el link por si alguien lo quiere bajar de internet. Es un reloj. No somos Eh, nada acá. no, entonces, nuestro planeta tiene más o menos 4.500 millones de años. Y dentro de esos 4.500 millones de años, en los últimos 2 millones de años aparecieron los primeros homínidos. ¿Qué es un homínido? Es un mono que camina erguido. Eso es un homínido. Nosotros, tengo entendido, no sé si hay algún biólogo por ahí me corrige, creo que nosotros también somos homínidos. Y dentro de todos los homínidos que aparecieron, hace más o menos, no me acuerdo cuánto es, el Homo sapiens apareció, a ver, ¿cuándo apareció el Homo sapiens? Más o menos apareció hace 200.000 años. O sea, de 2 millones de años que aparecieron los primeros homínidos, nosotros aparecimos en los últimos 200.000, que es nuestra especie, que es el Homo sapiens. Y en todo ese periodo de tiempo, 200.000 años antes de Cristo hasta ahora, hemos hecho las cosas que han tenido los efectos que tienen hoy día. Hemos alterado todo el planeta. ¿Ya? Entonces, aquí están los principales hitos de la historia planetaria. Y ahí está lo que yo le decía, más o menos 4.500 millones de años se formó el planeta. Los primeros homínidos, bueno, este autor dice 6 millones, otros dicen que 2,5 los primeros humanos evolucionados, perdón. 300.000 años empezaron a dominar el fuego, 200.000 años aparecimos nosotros los Homo sapiens, nuestra especie. 70.000 años antes de Cristo se desarrolló la revolución cognitiva, donde estos sapiens empezaron a comunicarse, empezaron a hablar. 12.000 años antes de Cristo, la revolución agrícola, cuando estos cazadores recolectores se estabilizaron en el lugar y empezaron a cultivar. Y el siglo XV, la revolución científica, y finales del siglo XIX, la revolución, o sea, perdón, dentro del siglo XIX, finales del XVIII y principios del XIX, la revolución industrial. Entonces, esos más o menos son los grandes hitos. Y aquí están las otras especies de hombres que habían en la Tierra en conjunto con los sapiens. Están todo eso y hay varios más. Eran como 7 especies de hombres. Hombres, se me refiero a homínidos en 2 patas que podían desarrollar cosas, podían desarrollar utensilios, eran cazadores recolectores, formaban clanes y todo eso. Pero aquí está el que mandó, el que ganó en términos evolutivos, que fue el sapiens, que es nuestra especie, que curiosamente de todas esas especies de hombres era el más débil, el que tenía menos musculatura, el que tenía dientes más suaves, eh, pero era más inteligente. Se podía organizar, podía conversar, podía armar planes y en base a eso exterminaron a las otras especies, de a poquito. Era Todo también este más adaptable al cambio, ¿no? Por Más lo que decía adaptable al Darwin. cambio, más adaptable al cambio, exactamente. O sea, uno a lo mejor se le podría dar un sentido negativo al decir que exterminaron las otras especies. Lo que pasa es que fue la especie que predominó. Si aquí en la naturaleza no es dócil, la naturaleza no es suave, la naturaleza es brutal. Y normalmente la especie más poderosa es la que gana. ¿Sí? Eso es así. Y ustedes lo pueden ver en cualquier documental de la National Geographic, qué sé yo, siempre hay una especie que se come a otra. Eso es parte de la naturaleza. Bueno, insisto, yo no soy biólogo, yo soy ingeniero agrónomo, pero si hay alguien que me pueda corregir, me lo dice, no, no hay ningún problema. Eh, si ustedes quieren saber más al respecto, les recomiendo ese libro de Animales a Dioses, que es de un profesor de una universidad en Israel, que es un doctor que hace investigación respecto a cómo hemos evolucionado como especie. Es bastante bueno el libro, lo recomiendo por si alguien lo quiere leer. Entonces, ¿qué pasó con este Sapiens? Una vez que aparecieron los primeros homínidos, se empezaron a mover por el planeta y después empezaron a evolucionar.
Y cuando inventaron la agricultura, generaron los primeros desastres ecológicos porque resulta que los cazadores recolectores comían todo lo que encontraban. Comían insectos, comían... Pero resulta que alguien se dio cuenta que había ciertas especies que se podían guardar en semillas y las podían sembrar y podían cultivarlas y no era necesario andar horas y horas buscando para comerse, no sé, una lagartija. Entonces, les resultó más práctico empezar a decir, ya saben que, por ejemplo, el trigo. Vamos a sembrar trigo, con el trigo lo comemos, lo cocinamos, hacemos cosas y lo... Entonces generó el hecho que el trigo fuera tan dócil y tan maneable y tan manipulable por los seres humanos, generó la agricultura. Pero la agricultura también trajo consecuencias porque habían especies que no eran dóciles para la adaptación, que también eran nutritivas, pero eran poco dóciles. Entonces, como no se adaptaban, ya esta cuestión no sirve, quemémosla. Entonces, en el proceso de inventar la agricultura, se produjo el exterminio de un montón de especies que no eran adaptables. Entonces, ya ahí se nota, evidentemente, nuestros ancestros no tenían este concepto ecológico de los equilibrios, ellos eran prácticos. No me sirve, chao. Entonces, Sí, me estaba imaginando que también se mataba a los que están sobre la cadena trófica de lo que me sirve. exactamente, o Eso, sea, claro, esos eran los enemigos. claro, muchos de los paleontólogos lo que dicen es que probablemente muchas especies desaparecieron porque no eran domesticables. Y como no eran domesticables, eran una amenaza. Si yo no me las como, ellas me van a comer a mí. Así es simple. Entonces, ese fue más o menos el proceso. Entonces, bueno, ahí hay unos figuras que muestran evidencias de que en el Antiguo Egipto se hacía agricultura. Todo el Oriente Medio fue la cuna de todo esto y para que todos las principales cultivos del mundo se cultivan en zonas de clima mediterráneo, de tipo mediterráneo. Un clima de tipo mediterráneo es donde están marcadas las estaciones. Entonces, la mayoría de los productos que nosotros consumimos en el planeta vienen del clima mediterráneo. La zona central de Chile tiene clima mediterráneo cálido de estación seca prolongada, así se llama nuestro clima. Y gracias a eso nosotros podemos producir fruta, podemos producir cereales, podemos producir maíz, carne y una serie de cosas que después las comemos. Entonces, los principales núcleos de clima de tipo mediterráneo son los que están marcados en esta figura, que están en este libro que se llama Una corta historia de todo en los últimos 13.000 años. Es un libro bien interesante por si alguien lo quiere leer. Ahí está el link, hay un PDF en internet por si alguien lo quiere bajar. Es súper bueno. Y aquí está más o menos la época donde surgieron los distintos cultivos. Y los primeros indicios de cultivos de fruta, los frutales fueron los últimos. Normalmente se partió con los cereales. Y la fruta fue lo último que gracias al Imperio Romano, o sea, los romanos eran locos por la fruta, eran locos por el vino, entonces ellos para donde andaban llevaban su uvita, llevaban su fruta y la replicaban. Después, en el siglo XV y XVI, fue la revolución científica, porque hubo una época oscura, en la época Edad Media, donde la gente no hizo mucha investigación porque era peligroso. Entonces, después en el siglo XV y en el siglo XVI, fue el Renacimiento, la gente se puso a pensar, se dio cuenta que habían eh, cosas por descubrir y empezaron a generarse los grandes imperios y ahí surgió el imperio español y portugués que se hicieron dueños de la mitad del mundo de esa época y por otro lado los británicos se repartieron la otra parte. Entonces el planeta estaba dividido entre los españoles, los portugueses y los británicos. Y de ahí surgió nuestro país y surgieron otros países que después se independizaron. Eran unos grandes imperios. Bueno, de hecho los británicos ya no le dicen el imperio, ahora le dicen la Commonwealth, la mancomunidad. Pero la mancomunidad es los vestigios que quedaron del Imperio Británico, cuando el Imperio Británico se desarmó. Entonces, después que ya el ser humano empezó a darse cuenta que tenía esta capacidad de razonar y que podía hacer uso y abuso de los recursos naturales, porque no había ninguna conciencia ecológica en la época, se dieron cuenta que utilizando máquinas podían duplicar o triplicar o cuatriplicar el trabajo que podía hacer un hombre con un buey, por ejemplo. Y ahí fue la revolución industrial donde las primeras máquinas de vapor fueron más o menos a finales del siglo XVIII, siglo XIX, y de ahí para adelante empezamos a quemar combustibles fósiles,
primero partimos con el carbón, la leña, después se descubrió el petróleo, y después que se descubrió el petróleo, todos sus derivados, y vamos sacando petróleo, y vamos produciendo, y vamos generando, quemando combustible para poder generar energía. Si al final este cuento es todo un tema de energía. Esos sonitos dentro Sonidos del dentro tema de la central, revolución ¿no? industrial. Sí, sí, perdón. En esta figura que está aquí, disculpen, voy muy rápido que estaba mirando el tiempo para tratar de No, no ajustarme te al tiempo. preocupes. La revolución industrial se supone que hasta el momento, dicen los científicos, es que estaría dividido en 4 hitos. Primero fue la industria 1.0, que fue cuando partieron con los equipos a carbón. Después fue cuando se descubrió la electricidad y el petróleo. Después cuando se automatizó y ahora vienen los sistemas cibernéticos con inteligencia artificial. En eso estamos hoy día. Nosotros hoy día estamos en esta etapa que es la revolución industrial nivel 4. Ahora, el tema es que toda nuestra civilización se sustenta en energía. Y generar energía produce mucho CO2, muchos gases. Bueno, el CO2 es uno de los tantos gases del efecto invernadero, pero es el que más se hace énfasis. Ahí voy a mostrar otra diapositiva al respecto. Entonces, el tema es que la civilización que nosotros tenemos hoy día y como la conocemos, no existiría si no hubiera energía. Ese es el gran problema. Entonces, la gran paradoja del cambio climático es que, ok, hagamos algo para enfrentar el cambio climático, bajemos las emisiones de CO2, pero bajar las emisiones de CO2 significa cambiar las fuentes de energía. Y eso ha generado mucha resistencia a nivel planetario. Si no vean los discursos de Donald Trump. Entonces, el cambio climático, han habido varios cambios climáticos en la historia de la humanidad. En esta figura que está aquí, esto corresponde a la temperatura promedio global. Entonces, todo lo que está debajo de los 15 grados, que es más o menos lo que se puso como umbral para el hemisferio norte, esto es una imagen que saqué de este sitio, que está apoyado con este paper que está aquí. Todas las evidencias que se han hecho estudiando los hielos congelados que están los permafrost en Alaska muestran que hubo periodos de cambio climático anteriores. Y curiosamente, los cambios climáticos también obedecen con el auge y la caída de imperios. Entonces, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, cuando fue la era del bronce, estuvimos en una condición de cambio climático caliente como la que estamos hoy día. Clima calientito, más los cultivos, cuando hay cambio climático caliente, por decirlo de alguna forma, se dan mejores condiciones para generar la agricultura, hay más abundancia de alimentos, hay más energía disponible, el clima está más agradable, yo puedo andar con polera, no tengo que andar con parca, por ejemplo. Entonces, la era del bronce fue el primer cambio climático, después hubo una época fría, ¿se fijan? Y después hubo nuevamente una época cálida donde hubo otro hito que fue la era del hierro. Después nuevamente otro hito frío, que fue en el Holoceno. Si no me equivoco, estas fueron épocas glaciares. Y después, ¡pum!, el Imperio Romano, en el próximo periodo cálido. ¿Cuándo cayó el Imperio Romano? Cayó en una época fría. Y después, en la época medieval, al principio tenían temperaturas altas y después hubo una pequeña era del hielo que estuvo en el medio de la Edad Media, donde Europa casi murió completa. En Inglaterra no tenían que comer, si no hubiera sido, o sea, hubo una hambruna, hubo peste, todo mal. Y después, nuevamente una época cálida, revolución industrial, renacimiento. O sea, en esta época cálida, después que se salió esta época oscura, que estaba asociada también con frío, aquí renacimiento, evolución en la ciencia, revolución industrial y en esta época en la que estamos hoy día. Entonces, ¿qué se prevé? Se prevé que en el futuro, después que lleguemos a un punto máximo de calor, vamos a volver a pasar una época fría, probablemente en 300 años más o menos, 200 a 300 años más, según lo que he leído. Yo, insisto, yo no soy geólogo ni paleontólogo, sino que simplemente leo cosas que aparecen. Entonces, supuestamente, nuestros tataranietos si es que existen seres humanos en esa época, van a pasar una época glaciar nuevamente.
según lo que se pronostica. Entonces, ¿qué ha ocurrido desde la revolución industrial? Primero, que la temperatura media del planeta ha subido más o menos en el orden de 0,85 grados al año, más o menos. El nivel del mar ha crecido en 19 centímetros y el Ártico ha perdido 1,07 millones de kilómetros cuadrados de hielo por década. Eso es el gran efecto que ha ocurrido. Entonces, el refrigerador que tiene el planeta, que son los polos, por donde pasan estas corrientes de circulación tanto de agua como de viento, ya no está refrigerando. Y al no estar refrigerando, no se producen estos gradientes de temperatura en el aire, y al no haber gradientes de temperatura no genera turbulencia. Como no hay turbulencia, no hay arrastre de masa, y donde no hay arrastre de masa, hay ciertos ciclos climáticos que no están funcionando bien. Es como que el ventilador de la casa está fallando, entonces ya no tengo aire fluyendo constantemente, sino que funciona por rato, funciona como a tirones. Ciertos periodos tira aire, después no tira y después vuelve, así está intermitente. Y según lo que he estado viendo en algunos artículos, hay periodos donde se ha detenido completamente. Entonces eso ha hecho que no circule el aire en el planeta, y como no circula, se calienta. Entonces, aquí está un gráfico que muestra la concentración de CO2 atmosférico desde el año 1000 hasta el año casi 2000, que son estudios que se han hecho a partir de análisis de hielo subterráneo en los permafrost en Alaska, y más o menos hasta la época de la revolución industrial. Fíjense que las concentraciones de CO2 estaban más o menos en este punto, 270 partes por millón de CO2, y a partir del siglo XVIII han crecido exponencialmente. Hay unos gráficos que muestran esta curva así hacia el infinito, hacia arriba. La verdad que yo esto lo hice con datos que encontré, entonces si nosotros proyectamos esta curva, evidentemente va a seguir creciendo. Entonces, estos son unos gráficos de la Sociedad Real de Climatología de Inglaterra, donde ellos calcularon las diferencias de temperatura desde el año 50 y lo proyectaron al 2010, asumiendo que la humanidad se comporta tal como lo ha hecho hasta hoy día, y esta curva roja, y si es que el planeta tomara una campaña agresiva contra el cambio climático y las emisiones de CO2. Estas son las proyecciones. Aquí hay teóricamente dos caminos que podemos seguir. ¿Te puedo hacer una pregunta, Marco? ¿Sí? Y bueno, primero que todo, aprovecho de decir a los asistentes que por favor, si tienen algún comentario o duda, por favor háganla, ¿ya? Pero yo tengo una pregunta con respecto al primer gráfico que me sorprendió. Estaba pensando que esto no puede ser infinito. O sea, hay una capacidad de soporte del medio Claro, ambiente, claro. pero en algún momento va a haber un logístico, me imagino, que va a llegar a un comportamiento asintótico del CO2, pero los que van a perder somos nosotros, como especie. Sí, exactamente. Nos vamos a empezar a morir, directamente. Sí. Sí, tal Vamos, cual. derecho de exterminio. O sea, claro, uno, si yo tiro una raya, lo proyecto, claro, claro, obviamente esto es, al hacer el dibujo yo lo puedo proyectar nomás, pero Claro. evidentemente esto va a llegar a un plató en algún momento, y probablemente el mismo planeta se va a adecuar y va a volver a su homeostasis, o sea, va a buscar su acomodo. Ajá. Pero en ese tiritón que se va a pegar el planeta, todos los que estamos en la superficie la vamos a pasar mal. O muy mal, claro. El planeta se va a rascar la espalda y nosotros vamos a sufrir. Wow. Entonces, bueno, la cosa es que esta es una simulación que hizo la NASA con recopilaciones de datos climáticos globales desde el siglo XIX en adelante, donde rojo es lo más caliente y azul es lo más frío. Entonces, si ustedes se fijan, esto ha sido más o menos como ha ido cambiando la temperatura global en este periodo de tiempo. Bueno, el otro día con Jaime conversábamos, en la época de la guerra mundial aumentó la temperatura también. Entonces, fíjense lo que ocurre en los Claro. años Ahí está 50, Europa. a Claro. esta Europa, ¿cierto? Sí. Hola, disculpen. Hola, ¿sí? Yo tengo una pregunta o acotación, no sé muy bien cómo decirlo. Adelante, ¿Ya? Camila. Y es que hace unos días también leí algo parecido, de que, bueno, yo antes no sabía esto, pero de que el cambio climático siempre ha existido y que por razones obvias se ha intensificado. Y el tema es que decía este documento de que hemos vivido engañados quizás, porque nos dicen que, no sé,
que si dejamos de comer carne o que incluso si dejáramos de emitir los gases que dañan el planeta, cosa que es imposible, no ayudaríamos prácticamente a nada en comparación a las grandes industrias. Y como dijo también el profesor, es que dependemos mucho de la actividad de la industria y quería saber que, aunque es pesimista, pero cierto, si esto ya es algo prácticamente irreversible, Ah, si de verdad se puede hacer algo. bueno, eso, gracias por tu pregunta, está súper buena y es una preocupación que todos tenemos. La verdad es que, a ver, yo lo que me he informado, porque insisto, yo no trabajo en esto directamente, cambio climático, yo trabajo en agricultura y desarrollando estrategias de adaptación al cambio climático desde el punto de vista del riego. Pero lo que ocurre es que efectivamente los mayores productores de gases de efecto invernadero son las superpotencias, los chinos, Estados Unidos, Rusia. Ellos son los países que producen la mayor cantidad de gases de efecto invernadero porque ellos tienen fábricas, los grandes planteles de producción de carne. eh, eh, por ejemplo, yo por lo que veo, esto que voy a contar es una cosa curiosa, pero el, en la medida que un país genera más riqueza, come más carne, porque la carne es cara de producir. Un país pobre basa su dieta principalmente en vegetales. Un país rico come más carne. Por ejemplo, bueno, no tengo el gráfico en esta presentación, debería haberlo incluido, pero eh, la producción de un kilo de carne, creo que en términos de consumo de agua son como 300 o 400 litros, algo así. Un kilo de carne. Entonces, desde el punto de vista energético, producir carne es muy consumidor de energía y desde el punto de vista de gases, las vacas tienen dos estómagos. Entonces, las vacas, los vacunos, tienen dos estómagos y son conocidos como especies rumiantes. Ellos comen pasto y lo metabolizan y de ahí extraen energía para engordar. Y el desecho de este metabolismo es metano, y metano es uno de los grandes gases también de efecto invernadero. Entonces, diciéndolo en términos coloquiales, las vacas se tiran muchos peos en el año y son toneladas de metano que tiran a la atmósfera. Entonces, también ese es uno de los problemas que tienen la producción de carne, es principalmente por el consumo de agua que se usa para producir carne y por otro lado la energía que se consume para esto y finalmente por la cantidad de desechos que produce la vaca en su proceso digestivo, que son toneladas de metano anuales. Entonces, no es que sea malo comer carne, sino que lo que pasa es que producir la carne es muy costoso. Ese es el problema bueno, se supone que si se baja el consumo de carne de vacuno particularmente, a lo mejor se desincentivaría el negocio y eso haría que se bajaran los tamaños de los planteles y ahí ya empezamos a especular cosas, pero es básicamente, tengo entendido por eso el gran problema que existe con las producciones de carne roja. No sé si con eso respondo más o menos lo que preguntaste. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, gracias. Vale. Gracias Camila. Bueno, y aquí está el gran problema que tenemos como humanidad. Van a salir todos deprimidos de esta charla hoy día. Resulta que la humanidad está creciendo a esta tasa que está mostrada en esta línea roja. Esta es una proyección que hizo un estudio que está publicado en este sitio. Si ustedes quieren bajar el estudio, está online, es un PDF bastante interesante. Este estudio se actualizó ahora, hace 2 años. Lamentablemente no puse la figura más nueva, pero esta es casi igual. Se supone que las proyecciones al año 2050 es que la humanidad va a llegar en el orden de 9 billones de habitantes en el planeta. El problema es que la superficie cultivable en el planeta se estima que en el año 2000 ya llegó a su límite. O sea, no hay más tierras cultivables. Entonces estamos hablando que tenemos una tasa de crecimiento. Y el otro problema que existe es que esta tasa es decreciente porque cada vez hay menos gente joven y habemos más viejos. Entonces se proyecta que la población mundial en el futuro, el planeta va a estar lleno de gente vieja, porque cada vez las tasas de reproducción son más bajas. Las tasas de reproducción dónde son altas? En los países pobres, en África, en algunos países de Sudamérica. Chile ya tiene una pirámide invertida. Nosotros tenemos ya, creo, una pirámide de país desarrollado. Hay poca gente joven y cada vez va a haber menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
la superficie cultivable ya llegamos al tope, las bocas que alimentar son más, entonces hay un problema económico. Entonces tenemos este problema de que estamos consumiendo mucha energía para todos nuestros procesos como civilización. Estamos creciendo como población, pero por otro lado, los recursos son cada vez más limitados. Entonces ahí se produce una gran paradoja que las futuras generaciones, nosotros y las futuras generaciones, de alguna manera tenemos que enfrentar. Y para todo esto, como no todo se puede medir, los científicos en el mundo han desarrollado modelos. Entonces, la pregunta es qué son los modelos. Los modelos en el fondo son una representación de la realidad que nos permite tener un acercamiento más o menos, como se dice en chileno, para cachar para dónde va la cosa. Entonces, aquí yo les voy a presentar la imagen real. Esa es la realidad. Este es el basquetbolista Yao Ming, que hace muchos años era un meme muy famoso. Y este es el modelo, que era la caricatura que salía en los memes antiguos. Entonces, si ustedes se fijan, es una representación de la realidad, no es igual, pero si yo lo veo, se parece. Bueno, eso es en el fondo un modelo. Y eso es lo que hacemos los científicos porque no podemos medir todo, porque sería imposible medir todo. Entonces, a partir de alguna variable, nosotros estimamos otras variables y todo lo que yo les voy a presentar a continuación son estimaciones. Aquí tenemos estimaciones del efecto del cambio climático, por ejemplo, en la humedad en el suelo. ¿Y por qué es importante la humedad en el suelo? Porque existen muchas zonas del planeta donde la agricultura no se riega, porque es muy costoso regar. Por ejemplo, en Argentina, ellos tienen cultivos extensivos. Hoy día los argentinos están empezando a regar, pero hace 10 años se regaban con la lluvia nomás. Entonces, ellos tenían grandes extensiones como su país, aquí nuestros vecinos, el país de ellos es súper grande. Entonces ellos tienen grandes extensiones, sembraban trigo, sembraban maíz o el cultivo que sea y con la lluvia se regaba y después cosechaban y a lo mejor un campo argentino tenía un rendimiento, no sé, estoy hablando tonteras, pero a lo mejor 30 quintales de trigo por hectárea, por decir algo. Acá en Chile nosotros tenemos un país chiquitito, con muy poca geografía, tenemos muy poca superficie, entonces nosotros tenemos que regar, tenemos que hacer agricultura intensiva, le tenemos que meter energía al sistema para poder producir y tenemos que ojalá sacar la mayor cantidad de rendimiento. Acá una hectárea de trigo dará entre 80 a 100 quintales, porque se le mete mucha energía, se le mete agua, fertilizante, manejo agronómico, manejo de plagas y enfermedades, o sea, y eso es energía, es un costo de energía, pero es necesario, ¿por qué? Porque tenemos que generar alimentos para los que vivimos en el país y también para exportar, que es una actividad económica. El problema es que si baja la cantidad de agua en el suelo disponible en forma natural, significa que voy a tener que regar más, porque esto es un balance. Entonces, el suelo viene con una cantidad de agua, pero resulta que esto es lo mismo que tener, no sé, te pasan 10.000 pesos para la semana y tú en la semana gastaste 12, le pediste 2 lucas a un amigo. Entonces, el lunes de la próxima semana ya no partes con 10.000 pesos, partes con 8 porque tienes que devolver 2. Entonces, siempre vas a estar con ese problema de que te va a faltar, entonces vas a tener que pedir prestado para poder terminar la semana. Lo mismo pasa con el agua. Es un balance. Todos estos son balances. Todo esto se estudia, se modela y se interpreta, que es una forma que tenemos los seres humanos de ver la realidad a partir de balance. Hoy me voy a apurar un poco porque ya me queda poco tiempo. Bueno, aquí está el balance hídrico del planeta, el balance de agua. Dicen que el planeta tiene una capacidad de limpiar el agua en forma natural, que esto se conoce como servicio ecosistémico, de 4.000 kilómetros cúbicos por año. Esa es la capacidad que está estimada que el planeta puede limpiar el agua en forma natural. Resulta que se han hecho varios modelos que han tratado de ver los efectos del balance hídrico del planeta y el último modelo que se hizo, que se publicó en el año 2015, dice que nosotros como humanidad hoy día estamos sobregirados. Estamos consumiendo más agua dulce que la que el planeta puede limpiar en forma natural. ¿Y cuáles son las principales pérdidas de esta agua dulce? Son el consumo en las ciudades, el consumo de los reservorios naturales, el consumo de la agricultura de riego y la agricultura de no riego. O sea, la agricultura es el principal consumidor de agua dulce en el mundo y también está la deforestación. Ahora, no quiero demonizar la agricultura, yo trabajo en eso, soy ingeniero agrónomo. La agricultura es necesaria porque tenemos que producir alimentos. El problema es que las plantas no son eficientes para usar el agua. Para fijar 1 gramo de materia seca en una planta, tienen que transpirar no sé cuántos litros diarios. Entonces, por ejemplo, la fotosíntesis como proceso es súper ineficiente, está en el orden menor a un 1%.
Entonces, de intercepción de luz. Entonces, de toda la luz que una planta recibe, para fijar un gramo de materia seca, tiene una eficiencia más o menos del orden de un 1% o menos. Y en el caso de agua, la eficiencia también es súper baja. Entonces, necesariamente las plantas tienen que transpirar mucho para poder fijar un gramo. Y eso se determina virtualmente con la huella hídrica. O sea, por ejemplo, para producir, no sé, por 1 kilo de uva se gastan 300 o 400 litros. Pues a 1 kilo de uva. Entonces, ese es el problema, ese es el gran problema. Y bueno, como les decía, el cambio climático también en términos de estas épocas calientes que estamos viviendo ahora, tiene sus ventajas porque los cultivos crecen más rápido, hay mejores condiciones para la cuaja y la floración, o sea, hay una serie de beneficios, pero por otro lado, también un beneficio, se amplían los periodos de siembra, baja los riesgos sanitarios porque está más seco. Y al estar más seco, que es lo que nos afecta a nosotros, el cambio climático a nosotros nos afecta con sequía, en otros lados del mundo lo afecta con inundaciones, pero yo estoy concentrándome particularmente acá. Bueno, también tiene algunas cosas negativas. Y nosotros aquí en Chile nos sacamos la lotería porque además tenemos dos anomalías climáticas que son el niño y la niña, que así en corto es que cuando existe niña hay pocas precipitaciones, al haber poca precipitación hay poca humedad, entonces esto es porque las corrientes marinas están más frías y son los inviernos fríos, los veranos cálidos y secos. Y lo contrario en el niño es al revés, el niño hay más precipitaciones, los inviernos son más templados, los veranos son más húmedos y llueve más. Entonces, este juego del niño y la niña que son aleatorios, no hay un patrón, bueno, hace que la lluvia cambie. Por ejemplo, los patrones que están en rojo son años niña, esto es la cuenca de Santiago, y los azules son años niños. Entonces, cuando tenemos efecto de la niña tenemos sequía y en el verano nos morimos de calor y en invierno nos morimos de frío. Entonces, bueno, esto va a afectar cuando la gente dice se está acabando el agua, la verdad que el agua no se está acabando porque nuestro planeta es un sistema cerrado, se está redistribuyendo. El agua que nosotros consumimos es la misma agua que está dando vuelta en el planeta desde hace millones de años. Nosotros cuando nos morimos aportamos agua al sistema de nuevo. Nuestro cuerpo es más o menos un 70 o 60% agua, entonces cuando nosotros nos muramos y nos comen los gusanos y ya no queda nada de nosotros, el agua se va y vuelve al sistema. Entonces, el problema del cambio climático es que también está haciendo que se redistribuya el agua a nivel global y eso va a generar problemas de agua graves, sobre todo, por ejemplo, aquí en África. Fíjense las proyecciones que dicen África va a pasarla muy mal, esta parte de aquí también va a estar muy mal, va a tener una escasez de agua severa. Eh, en Australia también van a haber problemas, en Estados Unidos, toda la parte que está aquí de la costa Pacífico va a tener problemas, California. Entonces, el otro asunto es que cambia también la distribución de nubes en el planeta, pero bueno, no vamos a entrar en más detalle. Quiero entrar en esto, el balance de carbono. El carbono es uno de los gases de efecto invernadero. Nuestra atmósfera tiene un estimado de 730 petagramos de carbono, que es equivalente a una gigatonelada, es decir, 1.000 millones de toneladas. Eso es más o menos lo que soporta nuestra atmósfera. El océano tiene un flujo de intercambio de carbono con la atmósfera y fija aproximadamente 38.000 gigatoneladas de carbono anualmente. Las plantas, con el proceso de fotosíntesis, fijan más o menos 500 y el suelo también tiene procesos propios donde fija carbono, más o menos 1.500. ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos aumentando los niveles de CO2. Al aumentar los niveles de CO2, lo que estamos haciendo es que aumente la temperatura. Y como si ustedes se fijan aquí, el océano es uno de los, principalmente por las algas, fija toda esta cantidad de CO2. El problema es que si sube 1 grado la temperatura del mar, se altera el equilibrio del ecosistema donde viven estos microorganismos y estas algas y se van a morir. Aumenta el pH, por ejemplo, como se ha derretido Alaska, se ha diluido más la sal, entonces la salinidad del océano baja poquito, baja muy, es muy poquito lo que baja, pero ese poquito que baja hace que estas algas se mueran y por lo tanto este proceso podría haberse alterado. Y por otro lado, la deforestación y una serie de todo procesos hace que la capacidad que tiene el sistema de recuperarse se vaya perdiendo. Ese es el otro gran problema que existe. Entonces, las plantas en su proceso clorofila
en la fotosíntesis toman agua, toman CO2 atmosférico, lo rompen con la luz del sol en un proceso que se llama fotólisis del agua, y ese proceso genera la molécula de glucosa, que es la materia seca, entre comillas, y el desecho de la fotosíntesis es el oxígeno. Entonces, si no hay fotosíntesis, las plantas no fijan CO2. ¿Y cuál es el otro problema? Que al aumentar la temperatura, las plantas también respiran, igual que nosotros, también toman oxígeno de la atmósfera y lo transforman en CO2, pero las tasas de respiración son ínfimas con respecto a las de fotosíntesis. ¿Cuál es el problema con el aumento de la temperatura? Se alteran los sistemas fotosintéticos de la planta, la rubisco, que es la ribulosa bifosfato, se me olvidó el nombre largo, se me olvidó, la rubisco es la enzima que produce la fotosíntesis dentro de la clorofila. Y la rubisco tiene una temperatura óptima de funcionamiento más o menos de 30 a 35 grados. Es una proteína, si no me equivoco, es una enzima. Entonces, cuando la temperatura sube más, se denatura la enzima, y al denaturarse la enzima se detiene la fotosíntesis. Si se detiene la fotosíntesis, la planta se pone a respirar. Entonces, ese es otro problema. Entonces, bueno, aquí está la distribución de agua en el país. Principalmente, ahí se me acabó el tiempo. ¿Me puedo quedar unos minutos más? ¿No? ¿Qué te parece si empezamos a cerrar las ideas que quedan por ahí, Ya, ¿no? ya, Y quizá entonces, alguna reflexión para los sí, asistentes. me quedan pocas diapos, creo que me quedan como 4. O no sé, me quedan más. Pero mira, aquí esto es la lluvia en la zona central, es la principal fuente de agua, y el problema es que la lluvia ha ido disminuyendo, y a partir del año 2010 nosotros estamos en una mega sequía. Habían periodos de sequía, lluvia, siempre se recuperaba, pero desde el año 2010 estamos sufriendo una mega sequía. Cada vez llueve menos. Esto está publicado en este artículo de unos investigadores de la Universidad de Chile que son especialistas en cambio climático. Entonces, esta es una foto, este es un gráfico de la laguna del Maule, que es la principal fuente de agua y que le da nombre a la región, al río, que la última vez que la laguna del Maule se llenó, que fue con 1.400 y tantos millones de metros cúbicos, fue más o menos como el año 2007, y hoy día estamos a menos de un tercio de su capacidad. Y la laguna del Maule es la que suministra agua a todo el río Maule y a todos los regantes que están agua abajo donde se produce agricultura. Y la misma agua de los reservorios donde nosotros tomamos agua aquí, por lo menos en las ciudades que están aledañas al río Maule. Entonces, fíjense, estas son fotos satelitales obtenidas de Google Earth. Así estaba el 84, 94, 2004, 2014, 2020. Fíjense cómo ha cambiado en los últimos años. Entonces, bueno, y aquí están las proyecciones de concentración de cambio climático en distintos escenarios. Bueno, no voy a entrar en detalle aquí, pero en el fondo, ¿qué es lo que se dice? Que probablemente al 2025 van a haber zonas del país que van a estar con déficits severos de agua en su balance. Van a consumir más agua que la que pueden almacenar o que la que puede recopilarse. Entonces, es un problema grande. Entonces, los problemas y desafíos, primero, que desde la revolución industrial tenemos que nosotros tratar de mantener la temperatura promedio del planeta, porque de lo contrario, como dice este investigador, que es el doctor Johan Rockstorm del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, él dice que por el momento nosotros tenemos el control, pero en algún momento ya no vamos a tener el control, y el planeta va a tomar su propio control y se va a pegar su sacudida para equilibrarse, y en esa sacudida todos los que estamos encima la vamos a pasar mal. Bueno, después les paso los links, van a quedar ahí si ustedes lo quieren ver. La huella hídrica se refiere a una cuantificación virtual del agua que se consume, y la huella hídrica azul es el agua que se procesa, por ejemplo, el agua de la llave, el agua que se entuba, que se conduce, es agua azul, y la agua verde es el agua que proviene en forma natural, lluvia, aguas subterráneas que emergen, que no es intervenida por el hombre para su uso. Entonces, en la huella azul y la huella verde, los principales consumidores de agua son el sector agrícola y forestal. El agrícola con huella azul, porque, como les decía, la agricultura en Chile no podría existir si no hubiese riego, entonces necesariamente es agua azul. En verano no llueve cuando se hacen los cultivos. Y el forestal, las plantaciones forestales se riegan con la lluvia que cae nomás. No hay riego de plantaciones forestales, ni de bosques naturales como bosques artificiales. Y la agricultura consume el 88% del agua azul. Esto es para Chile, este es un estudio para Chile.
la minería consume poquito, la generación eléctrica poquito, el agua potable poquito, la industria poquito, la agricultura es el principal consumidor de agua en el país. Entonces, ¿qué pasa a nivel nacional? Bueno, ahí están las noticias del cambio climático. Aquí está una noticia que salió en un diario de Nueva Zelanda que dice que en Nueva Zelanda se produjo una especie de pared que evita estos ciclos, estos flujos de aire entre América y Oceanía, y eso está impidiendo que pase agua hacia América. Está quedándose en Oceanía. Hay como una masa de aire que está ahí y que no deja que no circule el aire entre continentes, y eso está produciendo la mega sequía que tenemos hoy día. Eh, Y está la paradoja del riego eficiente, porque en países como Estados Unidos, sobre todo la zona de California, por ejemplo, el agua no viene de lluvia, sino que el agua viene de napas subterráneas. Entonces, los agricultores están invirtiendo en sistemas de riego más eficientes para aprovechar hasta las últimas gotas de agua. El problema es que al aprovechar hasta las últimas gotas de agua, las ineficiencias del riego, que es el agua que se derrama, el agua que no se ocupa por el cultivo, no está volviendo a los reservorios. Entonces, está produciéndose una paradoja. Estamos regando mejor y más eficientemente, pero no está volviendo el agua a los sistemas naturales porque toda esa agua se transpira por la planta y se va a la atmósfera y se va para otro continente. Entonces esa es la paradoja de la eficiencia del riego. Bueno, lo que les decía de la producción agrícola que tienen que aumentar. También está el problema de la mala distribución de alimentos, porque hay países que producen mucho alimento y tienen que botar alimentos, y otros países que les falta. Bueno, en la ciencia siempre hay puntos contrapuestos. La ciencia hoy día ha demostrado que este fenómeno existe y es tal, pero también hay científicos pagados por la industria para que denosten la ciencia que dice que sí hay un problema. Todo ese problema ha ocurrido para la industria del tabaco, para la industria petrolera, para el cambio climático. Entonces, si ustedes quieren informarse al respecto, les recomiendo leer este libro que se llama Los Mercaderes de la Duda, que cuenta toda la historia de cómo, por ejemplo, cuenta dos o tres historias, no lo he terminado de leer, voy en la mitad, pero en la primera parte del libro cuenta cómo la industria tabacalera en Estados Unidos pagó a científicos que no tenían nada que ver con la parte de salud para que generaran controversia respecto a los resultados que la ciencia médica estaba generando respecto al cáncer del pulmón y la relación con el tabaquismo. Es súper interesante porque esto se repitió para el cambio climático y todo. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, o sea, me parece súper curioso, por decirlo menos. Sí, no, es súper bueno el libro. Ya, ahora viene el Mentimeter con otras preguntas y estamos casi listos. Sorry por Sí, el no te exceso de tiempo. preocupes. Bueno, como ustedes saben, ahora tenemos que meternos a la página web, menti.com. Hay un código, el 66118183. Y la pregunta es, ¿cuáles son los principales cambios que he visto en el lugar donde vivo, desde entidades públicas, privadas o en mi comunidad, respecto a este problema? Un gran problema. Un gran problema por lo que nos estás contando. Maximiliano Reyes tiene una pregunta. La tomo inmediatamente, Maximiliano. Intentemos atender lo que nos está invitando a pensar Marcos. Bueno, yo lo primero que he visto que ya está todo cada día más amarillo. Lo voy a poner acá en el Mentimeter. Ahí alguien respondió también con respecto a los basureros de reciclaje, y claro, es un tema de conciencia, ¿no es cierto? Y ahí viene también algunas otras opiniones de los asistentes. Ineficiencia de riego, frío excesivo de noche, el calor excesivo en la tarde, los cerros sin vegetación. Son todas acciones ya sea positivas o paliativas, ¿ya? O efectos negativos frente a lo que estamos pensando. ¿Cuál fue el que se agregó? No me fijé. Ah, los ríos tienen menos agua. Escombros en ríos, también.
Marco, ¿qué nos podrías comentar? Claro, o sea, todo lo que muestran ahí, todo lo que indican es así. La verdad es que son problemas que nosotros podemos ver. Por ejemplo, no sé si se han fijado, ustedes, los que vivimos en la zona central, cuando chicos, yo estoy hablando, yo fui chico en los años 80, ya, 80, 90, finales de los... entonces, yo me acuerdo cuando era chico en el patio de mi casa habían pololitos, no sé si ustedes jugaron con los pololitos, que son unos Sí, 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 uno escarabajitos, grande. unos de rojitos que volaban lento y que uno los tomaba y se los ponía en las manos y jugaba. Yo me acuerdo hacía casitas con Lego y luego hacía meterse y jugaba con ellos. Hoy día, en primavera, ¿han visto ustedes algún pololo? No, chanchitos de tierra tampoco. Ahí tenemos algo súper claro, o sea, hay especies que hoy día están teniendo problemas por este fenómeno. Entonces, bueno, yo no soy entomólogo, pero podemos invitar a Enrique Mundaca de la Escuela de Agronomía que nos cuente un poco al respecto después. Y efectivamente hoy día, si ustedes se fijan, no hay pololos, no hay pololos en los patios de las casas. Yo voy a la casa de mis papás y no hay pololos. Y antes el patio Sí. estaba lleno. Solamente un comentario y ahora le doy la palabra a continuación a Maximiliano. Yo acá tengo un patio, tengo un poquito de verde chiquitito, pero deben ser 3 por 2 metros, ¿ya? Y primera vez que empiezan a los pajaritos a acercarse, a poner sus huevitos, sus nidos. Y esto yo nunca lo había visto. La única respuesta que tengo al respecto es que no tienen otro lugar. No, O no al creo que revés. sea demasiado cómodo acá si el humano lo tiene al lado, pero es que yo creo que no tienen otro lugar, espacio, entonces no les queda otra a los pajaritos. Bien, Maximiliano nos estaba comentando, dice, y que ahí nos prendió la cámara. ¿Cómo hacer algo en este acelerado proceso de cambio climático sin caer en la indefensión ni en el bla 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 de Greta Thunberg que criticó hace un par de días? Wow. Gracias, Jaime. Sí, mira, es como pregunta y reflexión también, porque de hecho cuando escuchaba la excelente exposición de Marco, felicitaciones por ella, eh, Gracias. chuta, lo que empezaba a sentir era un poco de indefensión aprendida, mejor dicho. Estamos aprendiendo que en realidad no sé si podemos controlar mucho este tremendo proceso de cambio climático. E incluso, qué bueno que al final tú hablaste sobre estas argumentaciones en contra, ¿ya? Porque recordaba que hay también posturas muy bien argumentadas respecto a que esto en realidad, el cambio climático es algo supernatural, que el ser humano ejerce un rol simplemente en ello, y de ahí pasar al campo negacionista es solamente un paso, ¿ya? Entonces, la pregunta y reflexión es, ¿qué hacer en lo cotidiano, en lo local, desde el punto de vista individual, nosotros como personas acá que estamos viendo tu presentación, sin caer en esta indefensión, sin caer en este polo más negativista y tampoco caer en la promesa eterna? Y aquí yo cito lo que comentaba Greta Thunberg hace unos días atrás, o sea, algo se podrá hacer, ¿cierto? Me refiero casi como al tips cotidiano del día a día, ¿ya? Por si acaso también, y con esto cierro, vivo también en departamento, Jaime, y algo que he encontrado, ahora me doy cuenta de ello a raíz del documentario, hay muchas hormigas, por supuesto, no, no es que yo tenga el azúcar dando vuelta para ella, pero en lugares donde habitualmente no están, ¿sí? Es decir, por las ventanas, no sé, aquí en la impresora hay hormigas, ¿ya? O sea, en lugares así. Algo parecido quizás estará pasando con los demás animales, ¿ya? Esa es mi pregunta, comentario y reflexión. Bueno, muchas gracias de todos modos, Jaime. Y Marco, por supuesto, a ti también. Gracias, gracias por tu comentario. Le quería mostrar una última diapo para responder un poco a esa idea. No sé si puedo excederme un poquito más de lo que me Sí, excedí. sí, Por favor, claro. Quedamos expectantes a la reacción del comentario. ya. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, ahora, Stephanie, quizás te deberías dejar de compartir para que No sé si la puedo tomar. Marco presente su Eso. apoyo. Ahí la última. ¿Qué hacer? Ahí ¿se ve? ¿La pueden ver, cierto? ¿Sí? Ya. Quedamos así como Sí, el coyote del correcaminos. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Entonces, un poco lo que decía Maximiliano, uno tiene una sensación de indefensión ante todas estas evidencias. El tema es que
hay dos cosas que se pueden hacer, que son las medidas de mitigación, que es contrarrestar el cambio climático, y por otro lado las medidas de adaptación, que es, bueno, si las cosas están así, hay que adaptarse de alguna forma, como partí la charla diciendo citando a Darwin. ¿Qué ocurre? Nuestro país es tan chiquitito en el contexto mundial que de aporte al cambio climático es marginal. Las grandes superpotencias son el problema hoy día. Entonces, sin embargo, nuestro país también ha adaptado los protocolos de cambio climático. El último fue el de París, donde se han comprometido a generar medidas de mitigación como país, independiente que nuestro país es chico, pero igual queremos aportar con algo. ¿Cuáles son esas medidas de mitigación? Son mejorar la eficiencia energética, apostar por energías limpias, dejar de usar fuentes de carbono. Por ejemplo, es totalmente contradictorio que inaugure el país, el presidente creo que inauguró una planta, y querían inaugurar una planta de carbono hace un tiempo atrás, a carbón, perdón, a carbón. Entonces, ese tipo de cosas nosotros como ciudadanos no podemos permitir que ocurran. Nosotros, la gente que nos gobierna la elegimos nosotros. Por lo tanto, ellos trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Entonces nosotros podríamos escribirle carta a nuestros congresistas, a los diputados, a los senadores, a las autoridades pidiendo cosas, exigiendo cosas. O sea, no digo que hagamos una revolución y que destruyamos el país, pero en el fondo nosotros como académicos somos consultados. Por ejemplo, yo hoy día participo en una comité de los profesores de riego del Consejo de Rectores, que va a apoyar al Senado para elaborar leyes nuevas respecto al uso del agua para la agricultura, por ejemplo. Eh, entonces, ese tipo de cosas nosotros podemos generar ruido como ciudadanos, yendo a votar, eligiendo buenas autoridades, eligiendo gente que no venda humo, fomentar transporte público, usar más la bicicleta, ocupar poco el auto, promover la industria y la agricultura, y, por ejemplo, que se graben los combustibles fósiles, como lo que se está haciendo con los impuestos al alcohol y el tabaco, por ejemplo. Esas son las recomendaciones generales que existen en términos de mitigación, pero yo le insisto, nuestro país aporta muy poco respecto a esto, como en términos globales. Y lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos comunes es adaptarnos, principalmente construyendo edificaciones que tengan infraestructura sostenible desde el punto de vista de la conservación de la energía. Por ejemplo, un edificio que, no sé, por los que viven en departamentos, en verano se cuecen vivos dentro del departamento y en invierno se mueren de frío porque está mal aislado térmicamente. ¿Por qué? Porque construir térmicamente aislado sale más caro. Entonces, se construye barato, pero tenemos que después invertir en un aire acondicionado para calentarnos en invierno y enfriarnos en verano. Y eso consume energía. Entonces, tipo de cosas así: reforestar bosques, restaurar ecosistemas dañados, diversificar los cultivos, investigar, sobre todo hacer investigación, y que esa investigación no quede en un paper, sino que también se use para generar políticas públicas, que se ocupe, insisto, molestemos a las autoridades, si es ellos trabajan para nosotros. Desarrollar protocolos de actuación en situaciones de emergencia climática. Bueno, ahí está una noticia que salió, que el plan de acción de cambio climático del país va más o menos las metas cumplidas, vamos a la mitad. Aquí hay más recomendaciones, pero hay una cosa súper importante. Aquí nuevamente estamos en otra paradoja, porque resulta que está bien, estamos todos conscientes de esto, pero resulta, como yo les digo a una familia que tiene bajo ingreso en invierno, que use otra calefacción distinta a la leña. Si, no sé, pues con 3 metros cúbicos de leña pasa el invierno y se gastará 60.000 pesos en eso, y le cambian la estufa a pellet, y la estufa a pellet en la bolsa de kilo vale como 4.500 pesos y le dura un día o 2 días. Entonces, ahí hay un tema también de que esto no lo podemos enfrentar solo, sino que tiene que haber algún tipo de, supongo yo, de apoyo de parte del Estado, porque hay gente que a lo mejor puede pagar estos cambios energéticos, pero hay otras personas que a lo mejor no pueden. Entonces, Jaime, parece que estás con el micrófono apagado. No te escuché tu comentario. Sí, no, o sea, validando, porque efectivamente, o sea, este tipo de apoyo no solamente vienen a partir de la iniciativa que uno pueda tener, va de la mano con política pública. Exactamente. Y en Que, el que largo efe- plazo, no por el gobierno de turno. no, para nada, claro, son niveles de Estado. Mira, cómo Exactamente. afecta, porque, claro, efectivamente, bueno, la otra vez también te había comentado, un auto eléctrico hace un par de años, uno promedio, entre comillas chicos, 24 millones de pesos. Impagable para No, nosotros. eso está alejado del 90% del país. Entonces, Exactamente.
No, sí, bueno, son varias reflexiones. Entonces, Alan aquí, Díaz, permíteme perdón. que hay Vale, un vale. comentario de nuestro público. Dice, Alan Díaz dice, el problema de las grandes industrias que producen alimentos cometen infracciones a la ley y normativas actuales, de la cual generan sanciones monetarias. El problema es que estas sanciones monetarias son tan bajas que no les es significante en cuanto a cuánto producen. Prefieren pagar la multa Exactamente. monetaria con tal de producir más. Bueno, pasa en harto contexto eso. Sí. Exactamente. Entonces, por eso yo les digo, esto son cosas que se tienen que tomar como sociedad. Nosotros como ciudadanos podemos influir esto eligiendo buenos líderes, yendo a votar, por ejemplo. Hoy día hay una desidia de ir a votar, sobre todo la gente joven. Entonces, creo que hay un cambio que hay que hacer en términos de sociedad. No es solamente cambio de instrumental, sino que tenemos que nosotros cambiar nuestra mentalidad y cambiar como sociedad, educar nuestra sociedad, educar a la gente que está alrededor de nosotros. Ustedes como estudiantes universitarios, ustedes son, entre comillas, la élite intelectual del país, porque no todo el mundo es universitario, no todo el mundo llega a la universidad. Entonces, como universitario, en el futuro, como futuros profesionales de la UCM, la idea de ustedes es irradiar este tipo de conocimiento hacia la sociedad que no tiene la fortuna de haber tenido este nivel de educación. Entonces, hay varias cosas que se puede hacer y por eso yo le puse el título irónico y vivieron felices para siempre como pregunta, porque en realidad vivir felices para siempre significa entrar en un estado de quietud y no hacer nada por mejorar las cosas. Así lo interpreto yo. Entonces, nosotros para poder, tenemos que adaptarnos, tenemos que estar siempre adaptándonos y modificándonos para poder tener una vida, no sé cómo podría decirlo, para poder estar bien. Pero vivir felices para siempre, la verdad que requiere acción para estar normalmente modificando las cosas porque no se pueden quedar quietos. Así que ahora sí que con esto terminaba. Muchas gracias, Jaime. Disculpen que me haya pasado. Tremendo, Marcos. Nos planteaste un tema tremendo, un tema súper en boga, súper interesante. Te agradezco porque nos diste mucha información actualizada. Y a mí me encanta también estos espacios porque me sorprendo mucho a veces con la información que los invitados o invitadas nos presentan. Y hoy día claramente no fue la excepción. O sea, hay harto que hacer. Hay harto que hacer, hay harto que hacer en el Así es. presente y en el futuro. Y claro, efectivamente, son medidas no a corto plazo. Esto es a No, largo plazo. tiene Son, que son partir cosas con la de largo educación de aliento. los niños, los niños, sobre todo los niños preescolares, hay que concientizarlos de ahí para arriba para que generen esta conciencia, generen este conocimiento. O sea, Sí, estamos hablando que esta es una cuestión que hay que irradiarlo a toda la sociedad. sí. Muchas Y ese es gracias, nuestro deber Marcos. como profesionales. Eso. Muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene el deseo de abrir el micrófono, quizás dar un par de palabras? O... Bueno, si no, no, está todo bien. Bien, ahora nos queda una segunda y última etapa de la jornada de hoy, que es el sorteo de un libro. Bueno, como ustedes bien saben, Ediciones UCM, tendrías que meterte a la página de ellos para hacer parte del fanpage, hay que darle like a Ediciones UCM en el Facebook y que Stephanie al inicio de este chat ha puesto, ¿ya? De tal manera de que podamos hacer sorteo del libro. Ya ahora Estefanía había descargado la lista y va a hacer el sorteo. Vamos, Estefanía. A ver. Camila, oye, mira, Camila Torres, que justamente fue la persona que abrió su micrófono, dio su opinión, que siempre Bien, es felicitaciones. muy... Sí, sí, felicidades, Camila, no sé, ¿estarás por ahí? Sí, estoy aquí. Bueno, felicidades, te ganaste un libro. Bueno, siempre y Muchas cuando le gracias. hayas dado el like a Ediciones UCM. Eh, Se lo voy a dar ahora. Por favor, ingresen a la página web de Ediciones UCM. Y bueno, yo tengo acá un montón de ruido ambiente, les pido disculpas. Pero entren a la página web, denle like y para que puedan participar, ¿ya? De forma interna te pido por favor, Stephanie, que te comuniques con Camila Torres de tal manera de concordar y corroborar la información sobre el like a la edición UCM. Bien,
Por ahora yo me despido, nos despedimos. Una vez más, muchas gracias, Marcos, por tu presentación. A mí me encantó, me fascinó. ¿Sí? Gracias por la invitación. Aprendí muchas cosas. Muchas gracias. Sí. Y bueno, nos vemos en el último conversatorio del año que queda, que es con Fernanda Maragaño, y les avisaremos prontamente. Un gran saludo, un abrazo. Adiós. Que Adiós, estén nos bien. vemos. Chao, chao.